alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven en el norte, en Antofagasta, en el sur, en Temuco, en la quinta región, Viña del Mar y Valparaíso, en la región metropolitana, los que nos siguen por pauta.cl y también por Spotify. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín. Hoy día es lunes 11 de diciembre del año 2023. Ha hecho un calor brutal y feroz que se nota en mi jardín. Las plantas están un poco secas. Me he pasado regando ayer y hoy día en la mañana también. Y ahora voy caminando rumbo a la escuela, a esa escuela que está al lado de mi jardín. Ustedes saben que todos los lunes me gusta conversar sobre el tema tal vez más importante de todos hoy, el que debiera ocupar a la clase dirigente, a la élite intelectual, a los que toman decisiones, la educación. Ese debiera ser nuestro foco, nuestro centro, nuestro norte, nuestro sur, todo. Y cuando cruzo al patio de la escuela, siempre me encuentro con ella, una inspiradora, Gabriela Mistral. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Él se llama ahora, la urgencia. Estamos terminando el año escolar, desde luego, muchos ya lo han terminado, pero es la oportunidad de pensar cómo vamos a enfrentar como país el año 2024, los inmensos desafíos que tenemos en educación. Gabriela Mistral nos da algunas pistas que tienen que ver más con el contenido, con el sentido de la educación, que simplemente con el tema de los recursos, de las horas pedagógicas y qué sé yo. Por ejemplo, un fragmento muy cortito donde ella se refiere al daño que puede hacer el tedio, o sea, el aburrimiento en la educación. Y ella dice que el daño del tedio se parece en lo lento y lo sordo a la corrosión que hace el cardenillo en la pieza de hierro, sea él un cerrojo vulgar o la bonita arca de plata labrada. El cardenillo no se ve al comienzo, solo se hace visible cuando ya ha cubierto el metal entero. Trabaja el tedio como la anemia incipiente, por lo que comienza en nonada, cunde a la sordina, aunque dejándonos vivir, y no nos vamos dando cuenta cabal de ese vaho que va apagándonos los sentidos y destillándonos a la vez el paisaje exterior y la vida interna. Es una prosa muy intensa la de Gabriela Mistral, muy potente, pero advierte sobre el tedio, o sea, el tedio, el hastío, como quieran llamarlo, el aburrimiento, cómo puede corroer por dentro al educador y desde luego al educando y a la educación entera. Hoy día vamos a conversar sobre un hombre, una persona, que como Gabriela Mistral siempre decía que ella tenía un oficio lateral, que era la poesía. Ella era educadora, llegaba desde las largas jornadas laborales y se ponía a leer poetas y eso lo mantenía viva. En este caso vamos a ver el caso de un mecánico automotriz, un ingeniero mecánico que de pronto descubre un oficio lateral que le llena la vida, le da sentido y al que además decide dedicarle la vida. Él es Marcelo Cofré, profesor de mecánica automotriz en el Liceo Politécnico Pueblo Nuevo, en Temuco, en la Araucanía, y acaba de ganar el Global Teacher Prize. Hemos entrevistado a distintos postulantes y ganadores de este premio, y él es el primer profesor de educación técnico profesional en ganar este premio. Algo extremadamente importante y relevante. También hemos hablado de la importancia de la educación técnico profesional. Nuevamente Gabriela Mistral, el famoso texto que escribió sobre el oficio y la importancia del oficio.
Marcelo Confré ha desarrollado una experiencia pedagógica muy innovadora, muy interesante, que se llama, un programa llamado Mecánicos en Acción, una experiencia de aprendizaje en servicio. Marcelo, un gusto de conversar contigo esta tarde aquí en el patio de la escuela cerca de mi jardín. Hola Cristian, un gusto estar contigo, poder conversar de educación. Mira, muy interesante todo lo que has dicho solamente en la introducción, ¿eh? Ahí él se llama ahora, me hizo mucho sentido en base a lo que estabas comentando tú con respecto a Mecánicos en Acción. Me gustaría que me lo relacionaras y me contaras primero en qué consistió este proyecto innovador, cuándo partió, cómo se te ocurrió y cómo se fue desarrollando en el Liceo Politécnico Pueblo Nuevo en Temuco, Marcelo. Mira, te lo comento, y aquí tú te vas a dar cuenta por qué hace sentido la frase de Gabriela. ¿Por qué? Porque no nace de una idea propia, no nace de algo mío, nace de un estudiante. El estudiante es quien dice, profe, no aprendí nada en pandemia. Entonces, él llama ahora, pues ahora dice, no aprendí nada, necesito poder aprender, necesito tener conocimientos, habilidades que me puedan permitir insertarme al mundo laboral, y es ahí como nace Mecánicos en Acción. Nace de una necesidad de un estudiante. Y Qué ahí, interesante, qué potente eso, ¿no? Que sea la interpelación, el llamado a un estudiante, esa necesidad que nace adentro de querer hacer algo con sentido y que le sirva, ¿no? sí, muy interesante. Y de hecho eso nos mueve a nosotros, el departamento acá de mecánica. Obviamente estamos muy llanos a escuchar a nuestros estudiantes. Entonces ahí como Oscar, yo siempre lo voy a nombrar Oscarito, Oscarito dijo, y él dijo, profe, ¿y me puedo quedar en las tardes a practicar? Y obvio, nosotros le abrimos las puertas del taller con toda la normativa que corresponde, la autorización del apoderado, y empezamos a trabajar con Oscar. Partimos con herramientas, enseñarle el uso de herramientas, pasamos por soldadura, y ahí en soldadura empezamos a darle sentido al proyecto también. ¿Por qué estábamos soldando fierro, haciendo cordones? Algo muy tradicional para el aprendizaje. Pero el mismo Oscar se da cuenta y dice, oiga, profe, si hacemos una mesita para que los niños que juegan Blade Blade, jugando en el suelo del patio, puedan tener una cancha de Blade Blade. Y ahí le hicimos la primera mesa, y ahí los chiquillos, ya no era solamente Oscar, porque obviamente se empezó a replicar, en el sentido que los chiquillos dijeron, profe, pero Oscar se está quedando en las tardes y nosotros podemos quedarnos. Y ya no era solamente Oscar, sino que era un grupo de 6, 7 estudiantes que se empezaron a quedar en las tardes. Soldamos, hicimos la mesa de Blade Blade, la mesa de ajedrez, y ya le dimos una pertinencia, un sentido. Los chicos de séptimo, octavo básico que juegan ajedrez, Blade Blade o cartas, hoy los mecánicos están haciendo cosas interesantes. Y se sentían contentos, se sentían parte. Entonces fue muy emocionante esa primera instancia. Pero teníamos que seguir avanzando porque si no se iba a poner tediosa, como dijiste tú. ¿Y cuál fue el paso? ¿Cuál fue el paso siguiente que lo sacó del tedio del que hablábamos recién y que hablaba Gabriela Mistral, Marcelo? El paso siguiente es que ya empezáramos a aplicar las habilidades de mecánica automotriz. Y nosotros tenemos maquetas, cosas que desarmamos, armamos. Muchas veces los chicos también se las aprenden, entre comillas, de memoria. No es muy desafiante para ellos. Entonces, ¿qué dijimos? Aprovechemos que tenemos la jornada más corta por el tema de convivencia escolar, se habían acortado las jornadas para que no hubiera una jornada tan extensa, y tratar de mitigar de cierto modo los conflictos internos que habían en cada colegio. Nosotros nos acogimos a eso. Entonces, una tarde de esta dijimos, oye, ¿y si publicamos que vamos a hacer mantención preventiva en el taller? Y lo publicamos en el grupo de los profes y los asistentes de la educación. Ya publicamos, dijimos, tenemos 4 cupos para revisión preventiva de vehículos. Y empezaron ahí a registrarse los colegas, los profesores. O sea, los alumnos se transformaron en los técnicos mecánicos o los mecánicos automotrices de los autos de los profesores primero, ¿no? Sí, así ¿ya? Tal cual. Y empezamos a recibir 1, 2, 3, 4, llenamos un día, teníamos horas para otro día, y así le hacíamos una mantención preventiva dentro de lo que nosotros podíamos hacer. Una revisión de frenos,
un cambio de aceite, un escáner automotriz, revisión de luces, cambio de ampolleta, etcétera, etcétera. Y eso, chuta, a los chicos los motivaba y ellos mismos, profe, no, si ya la otra semana puede usted traer el auto, y ellos invitando a sus profes, a sus activos asistentes. Entonces era muy, muy potente lo que estábamos haciendo dentro de la comunidad. Y después de ese paso, ¿qué otro paso vino? ¿Se quedaron en arreglar autos de los profesores o fueron más allá? Entiendo que cruzaron hacia el barrio de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto también parte desde los inicios del colegio, que nosotros nacimos al alero de 6 juntas de vecinos y teníamos nuestro colegio, partió muy humilde, atendiendo a nuestros estudiantes o a los estudiantes de esos años en las sedes de la junta de vecinos. Entonces, ¿qué se nos ocurrió? Hacer un convenio, en este caso, con Easton, que es un centro comercial que nos queda cerca y que nos facilitó su estacionamiento. Aquí el Easton está, no sé, 3, 4 cuadras. Entonces nos facilitó su estacionamiento y empezamos a preparar los chiquillos, pero ahora ya no para recibir autos acá en el taller, sino para trasladar nuestro taller al estacionamiento de Easton. Y obviamente seguimos creciendo porque ahora ya estábamos haciendo muchas cosas, más niños se iban sumando y sumamos una segunda especialidad, administración, porque teníamos que articular, y qué mejor articulación que la atención de clientes la hicieran nuestros estudiantes de administración. Qué interesante esto de que el alumno sienta que en la escuela está haciendo algo que no es una simulación, que no son como los esbozos de algo, sino que está haciendo algo que está incidiendo en la realidad de su colegio, en los autos de los profesores y en los autos de los vecinos, del barrio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la capacidad de transformación que tiene en los alumnos un programa como este? ¿Cuáles son los cambios, las transformaciones, los efectos de los alumnos que tú viste y que has ido observando en este proceso, Marcelo? Mira, partamos primero por las habilidades sociales. Que una niña de administración, un niño de administración llame por teléfono, ¿cuál operadora de call center? Una niña con 15, 16 años y que agende una hora. El autoestima, obviamente, es mucho. Las relaciones con la comunidad, el poner en práctica las habilidades para los estudiantes de mecánica, fundamental. Les da una confianza al momento de enfrentar sus prácticas profesionales. Muchos de nuestros niños iban a su entrevista de práctica. Nosotros los acompañamos a la primera para presentarlo en la empresa. Y cuando el jefe de taller, el encargado del servicio, le pregunte ¿cuál es tu experiencia laboral? Ellos les dicen que su experiencia laboral es trabajar en el proyecto Mecánicos en Acción. O sea, les da un plus, pero tremendo, como te digo, y ellos ya confían en sus conocimientos. La confianza que adquieren en sus conocimientos es fundamental. Tú dijiste algo en una entrevista que diste a propósito del premio Global Teacher Prize que apareció en el Mercurio cuando te preguntaron cómo habías abandonado, digamos, cómo te habías dejado en el fondo la mecánica automotriz y te habías dedicado a la educación. Y tú dijiste, me di cuenta de que cuando un auto se iba, no se despedía. En cambio, el estudiante cuando terminaba su práctica me daba un abrazo y decía gracias por enseñarme, por orientarme, por mostrarme. ¿Qué fue lo que encontraste en la pedagogía que te dejó? Bueno, no dejaste completamente la mecánica automotriz porque la estás haciendo, pero con otros, ¿no es cierto? Y de otras generaciones. Pero que en el fondo te embarcaste en una tarea que es difícil. Sabemos lo difícil que es educar hoy día. ¿Qué fue lo que encontraste en la educación, Marcelo? Mira, yo creo que en la educación encontré mi zona de confort. Encontré donde me siento útil a la sociedad. Yo soy una persona que busca hacer aporte, busca impactar. Entonces, dentro de la educación, yo encontré que lo que hacía, que era reparar autos, que me fascina, tenía un sentido, pero un sentido más allá de solamente entregarle un vehículo a un cliente que se vaya sin ningún desperfecto, que se vaya seguro, sino que acá yo me siento realizado en lo personal al momento que veo a mis estudiantes posicionados
en un trabajo, que veo familias que han avanzado gracias a la educación que han recibido en esta área técnico-profesional. Entonces, como te digo, una satisfacción muy personal. Ahora, también tengo que decirlo que llevo 17 años en esto. Muchas generaciones, hoy en día las redes son importantísimas y la red más importante que yo tengo es la red que hemos formado con mis ex estudiantes, que así como ellos vieron que nosotros le dábamos la oportunidad de insertarse al mundo laboral o continuar en estudios superiores, ellos también tienen esa conciencia social y le dan esa misma oportunidad a los estudiantes que hoy están egresando. Entonces vamos haciendo un sentido de sociedad muy importante desde los colegios. Y desde luego validando, yo decía al comienzo que Gabriela Mistral se quejaba que en Chile había un desprecio por los oficios, ¿no? En la escuela antigua, Escuela de Arte y Oficio, existió alguna vez. Mi padre estudió ahí, ¿eh? Mi padre fue técnico mecánico, ¿eh? Entre paréntesis, ¿eh? Bueno, y se ha perdido el sentido del oficio, hay una devaluación o desprecio del oficio que no ocurre en otros países desarrollados, como por ejemplo Alemania. Y la educación técnica profesional como que a veces miraba como en menos, o incluso la misma gente que estudia educación técnica profesional, siente que, pero este tipo de programa pedagógico lo carga de sentido y muestra que tiene, digamos que es tan importante como y más importante incluso que el otro tipo de educación, ¿eh? Sí, sin duda, yo soy un convencido que la educación técnico-profesional abre muchas puertas. O sea, nosotros acá trabajamos con alrededor del 95% de vulnerabilidad en nuestros estudiantes. Y es la puerta de inicio para el proyecto de vida. Siempre se lo digo a los chiquillos, valoren lo que están recibiendo porque es la puerta de inicio a su proyecto. Ustedes pueden o trabajar o estudiar o ser empresario, ustedes se ponen el límite. Hoy día tenemos que, mira, yo egresé del Liceo Técnico Profesional el año 96. Solamente de mi generación, dos, o sea, un compañero y yo, seguimos estudios superiores. Hoy en día tenemos una gran cantidad, yo creo que estamos hablando de un 60, un 70% de los estudiantes que egresan del Liceo Técnico Profesional continúan estudios superiores, ¿ya? Y muchos continúan en la modalidad vespertina. ¿Por qué? Porque aprovechan la instancia de poder trabajar y estudiar. Entonces, dan solución a dos grandes problemas. Primero, las necesidades familiares, porque ya son un aporte a la familia. Y segundo, también se siguen proyectando en lo que ellos quieren. ¿Hay alguna historia con alguno de tus alumnos que pudieras contar, alguna anécdota o algo que sea iluminador y que de alguna manera nos muestre lo que produce este tipo la transformación que produce este tipo de trabajo educativo, de programa educativo, Marcelo? Anécdotas muchas, desde el estudiante que de repente uno como que lo presiona a seguir porque es medio inquieto. Pero yo siempre hablo con los chicos, digo, chiquillos, si yo voy a hablar siempre con la verdad ante ustedes. Y tocó un día que vino un estudiante, me dijo, profesor, necesito práctica, hacer mi práctica. Y era desordenado, Jorgito. Y yo le dije, ya, yo te voy a dar una práctica, pero tú vas a hablar, vas a escuchar lo que yo le voy a decir al jefe de servicio. Tomé el teléfono, hablé con el jefe de servicio. Y le dije, mira, tengo un estudiante que necesita hacer su práctica, pero el estudiante es inquieto, habitualmente llega tarde, y le dije algún par de verdades delante del muchacho. Ya, pues me dijo, pero envíamelo nomás si necesito alguien que me apoye. Y se fue a hacer práctica, Jorgito. Y hasta el día de hoy, profe, usted con eso que dijo delante mío a su amigo, jefe de taller, me desafió. Y aquí estoy, me dice, trabajando todavía en una empresa, subiendo de técnico nivel medio, ahora ya es experto dentro de la empresa, y dice, si usted no hubiera dicho eso, capaz que yo hubiera hecho mi práctica y me hubiera ido, no lo hubiera tomado sentido. Yo me di cuenta que usted cada vez que hablaba conmigo era por algo y siempre me lo dijo de frente. Entonces, Jorgito, no, ahora de hecho me invita a jugar fútbol con él y siempre se acuerda, siempre saca en cara, aquí está el profe que no me recomendó. Bueno, te vaya a hacer un foul nomás, te va a pegar las canillas de repente para vengarse. Oye,
Marcelo, lo que tú dijiste es muy importante, poner un desafío, es decir, apoyar, estimular, no significa ser condescendiente muchas veces, tal vez, eh, a veces por un error, por buenas intenciones, tendemos a sobreproteger a nuestros alumnos y nuestros hijos, en vez de, hay un momento que hay que plantearle desafíos, ¿no es así? Explicarles un poco del orgullo, mostrarles que pueden más de lo que ellos mismos creen, y eso es tarea muy importante del profesor. Sí, sin duda, los chiquillos siempre hay que desafiarlos. De hecho, muchas veces, o yo aprendí, me decían desarma y arma, y uno desarmaba y armaba, a lo mejor anotaba los pasos a seguir e iba procediendo a armar tal cual como desarmó. Pero el aprendizaje a lo mejor no era tan significativo, era como armar un rompecabezas. Mm. En cambio, si uno se proyecta a ese auto tiene una falla en el sistema de suspensión, revísalo. Y que el estudiante, sin ninguna más indicación que esa, pueda verse desafiado a, a enfrentar un problema real, sin duda le llama mucho la atención. De repente llegan y dicen, profe, lo encontré, y ahora cotiza. O sea, lo sigues desafiando, ahora dime cuánto sale repararlo. Busca el repuesto, búscalo en internet, ve cuánto sale la mano de obra y valoriza. Y así obviamente va ese desafío. Y ese desafío es en lo que es en cuanto a contenidos. Pero también viene el desafío en cuanto al desarrollo personal en habilidades blandas. ¿Cómo hacer que ese niño que de repente no tiene esas habilidades blandas muy impregnadas en él, las pueda adquirir? No, profe, es que siempre me dicen la micro. Llegué tarde por la micro. Y Claro. ahí hay que desafiarlo, oye. La micro no te va a servir cuando enfrentes el mundo laboral. Y ahí utilizamos nuevamente las redes, se puede traer a alguien, dar una charla o llevarlo a una visita a la empresa y que les cuenten in Mm. situ, en qué sirven las habilidades blandas. Bueno, Ahora, de alguna manera, el profesor, y en este caso tú, cualquier profesor que plantea un desafío se va a enfrentar a una cultura facilista. Pues hoy día las cosas son inmediatas, hay que conseguirlas rápido, y aquí hay, bueno, el desafío de lo que tú acabas de decir, de que hay que arreglar esto en el auto, hay que hacer esto otro, y después esto incluye otra acción. Hay desafíos, y me imagino que para los alumnos esto cobra un tremendo sentido, ¿no? Lo que están haciendo, tiene un sentido, esa es la verdad, termina en algo real, en algo que tiene que ver con la vida real, tiene un sentido. Y para ti, ¿qué ha significado este cambio desde trabajar en una carrera técnica que tiene que ver con el mundo de la mecánica automotriz y terminar como profe todos los días, profesor? ¿Qué ha significado para ti personalmente como cambio en tu vida esto, Marcelo? uh, cambio, sí. Pues el primer cambio es que no tengo tiempo para nada. Pero Claro. ese cambio es relativamente, se hace con cariño. Ahora, en el cambio, en el sentido de vida, pucha, como te digo, el factor social, la pertinencia, el sentirte útil socialmente, ha sido muy emocionante. eh, Ha llegado a ser tanto, no sé, que mi familia está involucrada dentro de mi quehacer pedagógico. Muchas veces con mi hija revisamos pruebas, conversábamos de los estudiantes, muchas veces ella se ve reflejada en mi actuar con respecto a cómo actúo con ella y a la vez con mis estudiantes. Eh, Ha sido el impacto muy grande en el sentido también que ella también va desde el área de lo social, va del sentido de que mi hijo quiso estudiar mecánica sin yo nunca decirle estudia mecánica. Entonces, ha sido algo muy grande, muy satisfactorio. Yo me siento al día de hoy muy desarrollado profesionalmente y cada día me levanto con energía, con ganas. Yo le digo a mis estudiantes, yo no soy profesor de no sé, de los 200 estudiantes de mecánica. Yo soy profesor de los 1.100 estudiantes que hay en el Liceo Politécnico. Mm. Y eso hace que yo tenga ese grado de cercanía y un grado de cercanía que llega a trascender con ellos y que también
me ayuda a conseguir cosas en el quehacer diario con ellos. Ellos ven que pasa el profe Marcelo y saben que el profe Marcelo los va a saludar. No va a pasar de largo. De hecho, muchas veces me llaman la atención, pues no digo a un colega, oye, vamos a almorzar. Ya, pero vamos a almorzar, me dicen, porque yo empiezo a parar en el pasillo cada 3, 4 pasos, saludo a uno, saludo al otro. Qué importante ese saludo, ese contacto, ese encuentro, el reconocer a ese otro, ser visto como alumno por el profesor. Gabriela Mistral también tiene un texto muy bello que hemos leído otras veces aquí sobre que esa también es una tarea pedagógica, tan importante como lo que uno está enseñando en la sala. Marcelo, acabas de ganar el premio Global Teacher Prize por todo este trabajo que están haciendo ustedes. Ya dije que fuiste el primer profesor de educación técnica profesional en ganar esto. A ver, ¿qué proyección tiene esto y qué sueñas tú de aquí en adelante? Desde todo lo que has hecho, ¿qué te gustaría hacer? Soñemos un poco. Bueno, de hecho, esto parte de un sueño, parte de una idea que podía parecer loca y mira lo que termina. ¿Qué se te ocurre hacia adelante como proyección de esto que ustedes han hecho? Como proyección, mira, dentro de todo esto tiene un hito el primer profesor técnico profesional y en base a eso me llaman a ser parte del Consejo Asesor Técnico Profesional del Ministerio de Educación. Imagínate, y eso ya para mí es un gran desafío. ¿Por qué? Porque voy a ser el docente de aula que va a estar inserto en políticas públicas. Yo no soy muy político, pero sí quiero ser un aporte. Quiero ser un aporte porque muchas veces... Pero perdón, te corrijo. Tienes que ser político en el sentido noble de la palabra político. O sea, alguien que ayude. La política es muy importante, las políticas públicas. Y qué bueno que haya alguien del aula, alguien que viene desde la realidad misma, a tomar decisiones o asesorar en lo que se va a tomar como decisión después. Y eso me parece crucial, importantísimo. Creo que el aporte que puedes hacer ahí es inmenso, Marcelo. Sí, no, sin duda. Estoy muy ya no participar de la instancia, a hacer un aporte, a leer, a escuchar además colegas, a ir con ideas claras y ser consciente de la labor que se me ha encomendado. ¿Ya? Eso por parte de lo que pueda aportar a nivel global, se podría decir, a nivel país, en lo que es educación técnico profesional. Y por lo demás, en el liceo, muchos desafíos siempre. El primer desafío que yo tengo es escuchar a mis estudiantes. Una vez que escucho a mis estudiantes y entiendo sus necesidades, el proyecto que venga, sí o sí, tenemos que llegar a desarrollarlo en la escala que sea, una menor escala, una mayor escala, pero sí o sí tiene que desarrollarse ese proyecto que nace desde las bases, que son los estudiantes. Marcelo, yo te quiero agradecer esta conversación tan interesante que da tantas luces de esperanza en medio de cuando hablamos de la crisis de la educación, la decadencia, que nos va mal en los ciertos resultados. Aquí tenemos un ejemplo de una esperanza concreta, real. Marcelo Cofré, profesor de mecánica automotriz del Liceo Politécnico Pueblo Nuevo en Temuco, el primer profesor el primer profesor de educación técnica profesional en obtener el importante Global Teacher Prize con el proyecto Mecánicos en Acción, una experiencia de aprendizaje de servicio. El profesor que dejó su especialidad técnica para dedicarse a los alumnos, porque se dio cuenta que no podía abrazar a los autos, pero sí podía abrazar a un alumno. Muchas gracias, Marcelo, por esta conversación y un saludo muy afectuoso a tu comunidad educativa allá en Temuco. Gracias, Cristian, gracias. Fue un gran gusto conversar. Por lo que haces por la educación, por difundir, por hacer que se visualicen los docentes. Así que muy agradecido por esta instancia y espero ser un aporte y que no sea la primera y última vez que conversamos. Espero que no. Te puedo contar algunos otros proyectos que se están realizando. Hay encantado. Cuéntanos y estaremos muy atentos y muy alerta a compartir con nuestros auditores, que muchos son profesores, esta experiencia tan interesante que se está realizando en nuestra Araucanía. Nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí a las 8 de la tarde cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920
al servicio de la educación, humanismo y técnica.